probando estos productos para poder probarlos y darles a ustedes mi opinión, mostrarles cómo son, qué son, y además de que llegaron para mí en un momento ideal para mí y para mi productora audiovisual. Así que vamos a verlos y les voy a dar también mi opinión al respecto. Vamos a comenzar con el Mars M1. Primero vamos a ver qué hay en la caja y ahorita les explico qué es y cómo funciona. Al abrir la caja vamos a encontrar que viene con una mica para proteger la pantalla. Es una mica de cristal, se me hace bastante bueno que ya la incluyan. Así no tienes que preocuparte por conseguir alguna o bueno, es un plus. Y aquí tenemos el monitor Mars M1. Este es un monitor, es un todo en uno, porque es un monitor, es receptor, es transmisor. Vaya, es una locura, lo tiene todo. Incluye también un cable para poderlo conectar a alguna batería, instructivos y trae un adaptador de USB a USB-C. Aquí en el Mars M1 tenemos las dos antenitas, porque uno es emisor y otro es receptor. Se puede conectar directo a la corriente o puedes conectarle una batería NPF 970. De este lado tenemos entrada de auriculares, luego tenemos para poder atornillarlo a algún tripié o algún adaptador y tenemos una entrada USB-C. Acá también tenemos para poderlo atornillar, o sea, lo podemos usar de manera vertical u horizontal. Y por el otro lado tenemos dos HDMI, un HDMI out y un HDMI in. Por este lado tenemos la entrada SDI in y acá las conexiones para la corriente. Igual el in y el out. Y bueno, les voy a mencionar un poquito de las especificaciones. De todos modos, si quieren saber más a detalle, les voy a dejar acá abajo los links para que vayan a conocer así con detalle toda la información. Pero aquí pues para que se den una idea de qué es. Este Mars M1 tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Tiene una latencia baja de 0.08 segundos. Y un alcance de 150 metros para la transmisión de video. Creo que son bastante buenos. Soporta 4K y la verdad es que es muy ligero, no pesa en realidad nada. Aquí tengo una batería NPF 970 y la voy a colocar y la vamos a encender. Todavía no. Ahí. Aquí tenemos la opción de que sea transmisor y receptor. Nosotros tenemos que hacer el switch, ese cambio para que sea o transmisor o receptor. Tenemos para poder emparejar, tenemos varios canales, son 8 canales. También tenemos varias configuraciones para nosotros poder modificar. Por ejemplo, tenemos opción de poner el aviso de cebra para saber cuando algo está sobreexpuesto y se nos quema. También la opción del focus picking, nosotros podemos elegir el color que queremos mostrar para saber cuándo está enfocado. Tenemos diferentes funciones de color, podemos modificar la temperatura, podemos ponerlo en blanco y negro. También tenemos indicadores de diferentes formatos. Nosotros tenemos 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 2.40, bueno, varios. Aquí esto funciona bastante bien para cuando queremos grabar para historias o para algún formato en específico para redes sociales. Bueno, pues ahí tenemos unas guías. Anteriormente yo en otros monitores lo que he hecho es pegar pedazos de papel aquí al lado para saber en dónde iba a quedar mi imagen centrada, pero con esto pues eso ya me lo ahorra bastante. Y bueno, en cuanto a las baterías, les digo, es compatible con baterías NPF. Se puede conectar a la corriente de 7 a 16 volts y con baterías con interfaz de tap o T-Tap. Y justamente para eso es este cable. ¿Cómo funciona esto? Este lo conectas a la cámara y a su vez puedes transmitir a 4 dispositivos móviles mediante la aplicación. Son compatibles con los Holyland Mars 4K, los Mars 400S Pro y Mars 300 Pro. ¿A qué me refiero a que son compatibles? Bueno, puedes jugar entre ellos y conectarlos para tener una red ahí bastante interesante, pero ahorita les explico eso. Primero les voy a mostrar qué hay en la caja de los Mars 4K. Y ahora vamos a seguir con el Mars 4K. Tenemos el transmisor y receptor.
Están indicados con color. El transmisor es rojo y el receptor es azul. De todos modos ahí dice 4K y abajito dice transmisor y receptor, no hay pierde. Viene con un adaptador que nosotros podemos montar en el frente de cualquiera de los dos. Lo atornillamos de este lado y ya lo podemos montar sobre cualquier adaptador o sobre nuestra cámara de manera horizontal. También tenemos un adaptador USB a USB-C y nos viene una antena de repuesto. Y de este lado tenemos la conexión para la corriente. Los conectamos de este lado y bueno, va a la corriente. Así que tenemos también las dos opciones. Se pueden usar las baterías NPF o se puede conectar directamente a la corriente. Pero únicamente tenemos uno. Baterías no incluye, así que esas sí las tendrán que considerar si les gustaría evitarse tanto cable. Y adicional a lo que ya les mencionaba, también tenemos conexiones SDI, HDMI y USB-C. En el receptor tenemos pues el out y en el emisor tenemos los in. Con el adaptador que ya les mencionaba y que los podamos poner en horizontal, también tenemos aquí la opción para poderlos atornillar de manera vertical, según lo que ustedes quieran o a ustedes les convenga, según el equipo. Estos, pues bien, como su nombre lo dice, son transmisores 4K. También dan un rango de 150 metros, bastante buenos me parece. Una latencia aún más baja que la del M1, que es de 0.06 segundos. El transmisor es compatible con 2 receptores y 4 aplicaciones, o bueno, 4 dispositivos móviles con la aplicación HoloView. Así que ahora les voy a decir cómo es que uno puede jugar con estos transmisores y con el Mars M1. Vamos a comenzar con el Mars M1. El Mars conectado a una cámara vamos a poder transmitir de manera inalámbrica hacia 4 dispositivos móviles. Pero imaginemos que tú no quieres transmitir a dispositivos móviles, o no solo a dispositivos móviles, sino también a algún monitor, un monitor más grande y un monitor al que no le puedes descargar la aplicación. Bueno, pues aquí es en donde entran los Mars 4K. En este caso vas a usar el receptor. El Mars va a transmitir al receptor del 4K y el 4K conectado al monitor la va a recibir. Y ahora por su lado, si cambiamos como el transmisor 4K conectado a la cámara, este de manera inalámbrica va a transmitir al otro dispositivo receptor 4K. Y a su vez, el transmisor también puede transmitir, a dispositivos móviles. O puedes transmitir a tu Mars M1. Entonces, así es como juega todo esto. Entre todos se pueden conectar. Y de esta manera no necesitarás tener algún otro monitor, pues cualquiera por así llamarlo. Me refiero a cualquiera porque pues este lo tiene todo integrado. Así que con este monitor puedes usarlo solo, puedes usarlo en conjunto. A diferencia que si usas un monitor pequeño que no tiene transmisor ni receptor, bueno, no sé, ahí cambian las cosas. Siento que es una manera de facilitarse como que toda esta cuestión de transmisiones, de cables, etc. Desde mi punto de vista, yo considero que la verdad esto te ayuda bastante si tú estás interesado en hacer una productora audiovisual o en profesionalizarte de cierta manera. Porque estás ofreciendo un servicio a tus clientes. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues al momento en el que tú estás haciendo, ya sea shooting, ya sea video, lo que tú quieras, tú no solamente estás viendo la imagen, sino que le estás haciendo llegar la imagen completamente en vivo a otras personas que necesitan estar al pendiente en ese momento. Y sin la necesidad de que estén pegados al set donde tú estás, sino que desde ellos sentados en algún otro lado, si están haciendo otras actividades, porque los clientes a veces no solo están al pendiente del shooting o del video, sino que están también al pendiente de otras cosas. Entonces tú les llevas esa facilidad para que ellos puedan ver en una pantalla adicional lo que tú estás haciendo. Y también esto ayuda en los procesos, porque así en ese momento te dan sus opiniones y también no necesitas tú de estar quitando tarjetas, exportando y enviarlas, no, sino que en ese momento ellos pueden ver el material en cualquier dispositivo.
Entonces esto la verdad sí es un servicio adicional, es una manera de verse más profesional y ante la perspectiva del cliente vas a causar una mejor impresión. Y te lo digo porque me ha pasado, me acaba de pasar. Más allá de que Holyland me los haya enviado, estoy muy contenta de tenerlos y ya los usé, los he probado y los voy a seguir usando porque de verdad cambiaron mucho mi forma de hacer las producciones. Ya de por sí yo tenía en mente conseguir un monitor y yo pensaba en un futuro ya conseguir un transmisor. Vaya, pues ya los tengo. Ya tengo las dos cosas que van a llevar a otro nivel a Farm Media. Y otro de los motivos por los que me gustaron estos transmisores es que te evitas de tanto cable y tienes la opción de mandar la señal a distancia. 150 metros es muy buena distancia. Y tengo otros motivos basados en mi experiencia para usar estos dispositivos, pero eso me gustaría dejarlos en otro video para poder desarrollar un poquito más estas explicaciones y también mostrarles cómo es que yo trabajaba antes y cómo es que ahora trabajo con esto. Aquí abajo les voy a dejar los links para que ustedes conozcan más al respecto de los productos y manténganse al pendiente para el video donde les menciono que les voy a explicar un poquito más sobre mis procesos de trabajo con y sin estos productos. No olviden seguirme en mis redes sociales, compartir, dar like, todo eso me apoya muchísimo para seguir creciendo esta comunidad y yo poderles seguir trayendo más productos para hacer review, para comentarles y darles mi opinión. De todo se aprende un poco y nos vemos en el próximo video.